Hola, muchas gracias por tu interés en esta sesión de la herramienta Authenticate Elementos Esenciales. Mi nombre es Diego Osorio, soy parte del equipo de servicios profesionales y educativos de Turnitin para Latinoamérica y los voy a estar acompañando en esta sesión de la herramienta Authenticate. ¿Qué es Authenticate? Importante que empecemos por definir qué es la herramienta y cuáles son los fundamentos o objetivos que nos hemos planteado con esta herramienta. Authenticate es una herramienta diseñada para promover la integridad académica. Importante partir de allí como una herramienta que protege el riesgo de malas prácticas académicas. ¿A quién protege? Yo siempre digo que son herramientas que protegen a todos los actores del fenómeno educativo. Protegen a los estudiantes, pensemos en las personas que escriben artículos, en investigadores también. Pensemos en las personas que tienen responsabilidad sobre revisión de artículos o de documentos. Pensemos en pares evaluadores, pensemos en aquellas personas que de pronto hacen tutorías de tesis, tutores de tesis, jurados de tesis. También los estamos protegiendo a ellos para que estén un poco más tranquilos y confiados de que la aprobación que ellos le dan a un trabajo cumple también con estándares en términos de originalidad. Protegemos instituciones educativas, universidades, a las revistas editoriales, pues también con la utilización de herramientas como Authenticate pueden estar tranquilos que los productos que se publican son productos que cumplen en términos de originalidad. Authenticate es una herramienta que promueve la escritura original y el pensamiento crítico. Ahora bien, ¿cómo es el funcionamiento lógico de la herramienta para que lo tengamos un poquito presente? La herramienta Authenticate es una herramienta que a través de una interfaz muy sencilla que nos permite organizar por carpetas, lo vamos a ver un poquito más adelante, nos permite revisar documentos en términos de similitud. Entonces, los documentos que yo voy cargando son documentos que se van a comparar con nuestras bases de datos. Las bases de datos que tenemos disponibles para Authenticate son bases de datos supremamente robustas. Más de 170 millones de artículos académicos a través de convenios que tenemos con revistas, con editoriales, con convenio que tenemos con Crossref, por ejemplo, que alberga tal vez el 95% de las revistas académicas más prestigiosas que hay en el mundo. Entonces allí estamos buscando información. Además de esos artículos académicos, también hacemos revisión de Internet, más de 91.000 millones de páginas web actuales y archivadas. Digamos que no es una búsqueda en línea, como podríamos hacerlo con un navegador comercial normal, que lo que buscamos, el navegador nos busca páginas que se encuentren en este momento en línea. Nosotros lo que hacemos es que guardamos esas páginas web. Nosotros todos los días estamos guardando páginas web y guardamos esa información allí de tal manera que nos aseguramos que si alguna página deja de existir en algún momento, nosotros tenemos esa información y la podemos utilizar para revisión de detección de similitud. ¿Cómo se alimentan estas bases de datos? Estas bases de datos, empecemos por Internet. Estos más de 91.000 millones de páginas web actuales y archivadas que les acabo de comentar, se compone de 102 millones de páginas web que se actualizan diariamente, más 22 millones de páginas web nuevas añadidas diariamente. Estamos agregando 22 millones de páginas web diarias. Los 170 millones de artículos académicos, ahí tenemos 82 millones de artículos de suscripción, alrededor de 13.000 repositorios de acceso abierto, alrededor de 47.000 revistas de suscripción y, como les había mencionado anteriormente, el 95% de las top 10.000 revistas más importantes que existen en la academia. Bien, entonces esos artículos que quiero revisar, cuando los cargo a Authenticate, se van a comparar con esta base de datos, con estas bases de datos, y en respuesta, quien se encuentre evaluando el documento va a recibir un reporte de similitud que incluye un porcentaje de similitud general. Ese porcentaje de similitud es un cálculo matemático muy sencillo. Es decir, la herramienta cuenta el número de palabras que contenga el documento, cuenta el número de palabras que aparecen en coincidencia y calcula ese porcentaje. Aquí es importantísimo hacer una aclaración. La herramienta lo que me muestra es un reporte de similitud, muy diferente
un reporte de similitud calculado con un porcentaje de similitud muy diferente en lo que podría ser un porcentaje o un reporte de plagio como tal. Es importante identificar o establecer que son términos muy distintos. Una cosa es hablar de similitud y otra cosa es hablar de plagio. Para ello, quiero hoy compartirles una definición del plagio académico tomado del Centro Internacional para la Integridad Académica, ICAI, que nos define el plagio como la apropiación de la propiedad intelectual o copia del trabajo de otros sin citar la fuente. Hay otros elementos del plagio que es importante que tengamos en consideración. Usar palabras, ideas o productos de trabajo, atribuirles a personas o fuentes identificables, sin dar los créditos en la fuente donde se obtuvo, en una situación en la que legítimamente se espera autoría original, con el propósito de obtener crédito, beneficio o ganancia. Aquí lo tenemos. Bien. Cuando nosotros utilizamos la herramienta, cargamos un artículo, un documento, una tesis y comprobamos en similitud, la herramienta lo que me está mostrando es un porcentaje de similitud calculado, no de plagio. De hecho, la herramienta por ninguna parte dice plagio, por ninguna parte dice porcentaje de plagio. Y esto es por una razón muy importante. El plagio académico como tal, en muchos de nuestros países de América, es una violación al derecho de autor. Y la violación al derecho de autor es una conducta muy grave. En algunos países incluso es un delito. Entonces, cuando estamos hablando de una conducta tan delicada, es importante recordar que deben ser autoridades legítimas las que definan si se ha cometido o no se ha cometido la infracción o la violación. En este caso, Authenticate no es la autoridad competente ni legítima. Authenticate es una herramienta que nos provee de ciertas evidencias y hallazgos que deben ser analizadas a la luz de un contexto por personas competentes en ese sentido para establecer si estamos frente a un caso de plagio académico. Además, la herramienta tampoco nos podría ayudar, digamos, que aquí como estamos viendo en este momento en la definición de plagio académico, el último componente habla de un propósito. Digamos que la herramienta tampoco me va a decir que un autor ha tomado un documento sin citar y me va a decir, y el propósito fue el siguiente. La herramienta tampoco nos va a hacer esa parte. Entonces, veamos que hay un componente muy importante que es ¿quién? El usuario. El usuario de la herramienta que analiza el documento, que analiza el reporte, que analiza los hallazgos y que toma decisiones basadas en políticas, sean institucionales o sea un tema un poco más delicado que se deba escalar a otros estrados. Bien, entonces, cuando cargamos el documento a la herramienta, vamos a recibir un porcentaje, un reporte de similitud calculado en un porcentaje de similitud, que es algo similar a lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Authenticate nos va a mostrar visualizador del documento número 1. La herramienta nos permite cargar diferentes formatos. Nos permite cargar formatos como PDF, como Word, como Excel, como PowerPoint, como .text, como WordPerfect. Digamos que la mayoría de los formatos que usamos normalmente en los ámbitos académicos. Tenemos unos límites para estos documentos. Lo mínimo que un documento debe tener para que sea procesado son 20 palabras y el máximo van a ser 800 páginas. Entonces, consideramos que tenemos un rango lo suficientemente amplio para poder analizar, para poder cargar la mayoría de documentos que tenemos. Una vez cargamos el documento, ahorita les voy a mostrar cómo se puede hacer, nos va a mostrar el documento, el visualizador, con una de las partes resaltadas. Esas partes resaltadas son precisamente las similitudes textuales que se están encontrando con nuestra base de datos. Ojo, las partes resaltadas no son los plagios, no necesariamente, o por ahora no podemos hablar de plagio como tal. Sencillamente son unos hallazgos que debemos analizar un poco con más detenimiento. Estamos viendo resaltados en distintos colores. Los colores como tal no tienen una interpretación específica, están allí para ayudarme a diferenciar una similitud de otra.
En la parte derecha tenemos el resumen de coincidencias, es decir, aquí la herramienta me está diciendo dónde está encontrando esas similitudes organizadas de mayor a menor en términos de porcentaje o número de palabras, que es lo mismo. Además, como nos podemos dar cuenta, dice resaltado en negrilla Internet, o podría decir también artículo, haciendo referencia a en qué base de datos se ha encontrado esa similitud específica. En la parte superior tenemos el porcentaje de similitud calculado, que para este documento es del 29%. Además, la herramienta en la parte de abajo tiene algunos botones que nos permiten tener identificación del trabajo sobre documento identificador, en qué fecha fue enviado, en qué fecha fue procesado y el número de palabras del documento. Además, tenemos la función, una impresora aquí abajo, que nos permite descargar el reporte en formato PDF si de pronto necesito compartirlo con alguna persona de la institución o con un estudiante o con el autor del artículo. Bien. Este documento en particular, como les estaba diciendo, tiene un porcentaje de similitud aproximado del 29%. ¿Vale? El porcentaje por sí solo es importante recordar que no es un indicador definitivo de absolutamente nada. Es solamente uno de los indicadores que la herramienta me muestra. Sin embargo, este porcentaje debe ser analizado a la luz de la interpretación del reporte. ¿Qué me permite hacer la herramienta? Revisar similitud a similitud lo que está pasando y lo que estoy encontrando para ver si existen motivos de preocupación o no. Con un simple clic sobre la parte resaltada, la herramienta me va a desplegar un extracto corto de la fuente original, lo que me permitiría a mí hacer rápidamente una lectura paralela entre la fuente original y lo que el autor de este documento ha escrito. Es allí, a través de la comparación en paralelo, que podría eventualmente descartarlo o de pronto tener algunos hallazgos que me preocupen en términos de originalidad. La herramienta también me permite aquí a través de este botón, ver fuente completa, cargar en la parte derecha de la herramienta el texto completo de la fuente original por si de pronto necesito un poco más de contexto. Entonces, la dinámica de revisión del reporte de similitud va a pasar precisamente por escudriñar y analizar esos hallazgos que la herramienta me está mostrando. Ahora bien, estos hallazgos no siempre son indicios de un plagio como tal deliberado. Vamos a tener hallazgos que no necesariamente me preocupan en términos de originalidad o posible plagio. Por ejemplo, lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Que la herramienta me está detectando la bibliografía con coincidencia textual y sabemos bien que eso sucede porque seguramente otras personas han citado a esos autores y aparece la coincidencia de texto. La herramienta me permite, con el botón que se encuentra en la parte de abajo, este por aquí donde estoy moviendo mi mouse, me va a permitir hacer algunas exclusiones o aplicar algunos filtros. Uno de ellos precisamente se llama excluir bibliografía, que dándole clic y aplicando los cambios, lo que va a hacer es excluirme, dejar de resaltarme la bibliografía, porque considero tal vez que no tengo motivo de preocuparme para este caso. El porcentaje de similitud se recalcula, pues recuerden que el porcentaje de similitud es un conteo de palabras, al ya no estar resaltadas, vuelve a recalcularse la fórmula matemática y el porcentaje se va a recalcular y va a bajar, por supuesto. Tenemos otros hallazgos típicos y característicos, por ejemplo, este que estoy mostrando aquí en pantalla, donde tenemos una cita textual que el autor ha citado debidamente y que no necesariamente podríamos estar hablando de un plagio deliberado. De hecho, aquí no podemos afirmar que existe una conducta no ética, porque pues el autor del artículo ha citado al autor debidamente. Entonces, la herramienta también me permite a través del botón de los filtros, por ejemplo, excluir citas textuales y aplico los cambios. Y la herramienta lo que va a hacer es excluirme las citas textuales que se han usado en el texto. ¿Cómo las identifica? Las identifica por el formato. Citas textuales normalmente en los principales estilos de citación y referenciación. Las citas cortas van entre comillas, las citas largas van en formato bloque, como este que estamos viendo acá en pantalla. La herramienta lo que va a hacer es excluirme todo lo que está entre comillas y en bloque, porque asume que lo he hecho intencionalmente, lo he citado intencionalmente, y ha sido tan intencional que precisamente lo he puesto entre comillas o en formato de bloque. Y el porcentaje se recalcula. Vamos a tener otros hallazgos típicos, como por ejemplo este que estamos viendo acá en pantalla,
con el fin de favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Donde no necesariamente podríamos hablar de un plagio como tal, porque eso es una frase muy común, ¿no? Igual recordemos que la herramienta me permite rápidamente hacer una comparación en paralelo, leer rápidamente fuente original y lo que mi autor está escribiendo, y ahí puedo establecer si existe motivo o no de preocupación. En este caso, digamos que no, son dos temas totalmente distintos y que eso es una frase común. Podríamos eventualmente a través de buscar el número aquí, buscar número 8, acá hay una flecha a la derecha donde doy clic y aparece un botón que se llama excluir fuentes. Le doy clic, selecciono y excluyo, y manualmente yo puedo sacar también algunos hallazgos que no me preocupen. Manualmente los puedo excluir. O puedo aplicar filtros de un poco más de amplio espectro, que sea, por ejemplo, excluir palabras, coincidencias inferiores a un número de palabras que yo establezca, por ejemplo, 15. Entonces le digo a la herramienta que me excluya coincidencias inferiores a 15 palabras, y la herramienta lo que va a hacer es buscar coincidencias inferiores a ese número y las va a excluir. No estoy diciendo que deba ser 15, lo estoy poniendo como un ejemplo. Cada persona en su experticia y conocimiento del área sabrá de pronto qué número de pronto le es útil para interpretar y comprender un poco mejor los hallazgos del reporte, o también apegándonos a políticas institucionales en el uso de estos filtros. ¿Cuál es el objetivo de aplicar estos filtros? Y eso es muy importante. Aplicar los filtros no es una tarea que hacemos para bajar el porcentaje, que ya está en 6% de hecho, para ver si el artículo pasa los estándares o no pasa. Digamos que al aplicar filtros lo que hemos hecho es sacar o depurar los hallazgos, lo que me permite a mí de pronto concentrarme en lo que va quedando, que no necesariamente quiera decir que lo que quedó es plagio, sino que tal vez lo que va quedando necesita un poco más de mi atención, porque no es cita textual, no es bibliografía ni es frase corta. Por ejemplo, esto que estamos viendo acá en este momento en pantalla. Tenemos una cita textual completa que ha sido tomada de una fuente ya establecida, autor establecido, y aquí está. Es aquí donde ya entraremos a evaluar este hallazgo a la luz segura de una política institucional, revisando el contexto mediante el cual nos hemos encontrado frente a esto, si pudo tratarse de algún olvido involuntario que necesite ser corregido, o si de pronto estamos frente a un escenario más de desconocimiento del autor en términos de citación o referenciación, o si de pronto ya es una conducta sistemática del autor en su documento que necesita otro tipo de medidas un poco más orientadas hacia el plagio académico y lo que ello implica. Una vez he terminado de revisar el reporte, aquí tengo el porcentaje de similitud. Importante también destacar que ustedes pueden aplicar los filtros a como lo deseen, prenderlos y apagarlos en cualquier momento. La aplicación de filtros no es definitiva. Se pueden prender y apagar a como yo quiera, a como yo desee, para de pronto tener una mejor comprensión de los hallazgos. También podría excluir eventualmente secciones como síntesis y métodos y materiales. Bien, vamos ya a revisar cómo es el flujo ya académico y uso de la herramienta. Entonces, para poder ingresar, vamos a ingresar por www.authenticate.com. Deben ingresar con su usuario y su contraseña, que ha sido seguramente asignado por su administrador institucional. Una vez tienen acceso a la cuenta, ustedes van a ver algo como lo que estamos viendo en este momento en pantalla. Básicamente quiero que comprendamos esto como un drive donde yo organizo mis carpetas y mis documentos al estilo que yo prefiera. Entonces puedo crear carpetas, grupos de carpetas y allí cargar documentos para cargar revisión de ese proyecto. Entonces, lo primero que puedo hacer es crear grupos de carpetas, por ejemplo, con un nombre nuevo. Vamos a poner este que se llama Summit Americas 2022. Le voy a dar clic en crear y aquí tengo mi grupo de carpetas Summit Americas 2022, y allí puedo ingresar a alguna carpeta que se llame, por ejemplo, documentos de prueba. Y
¿Qué puedo hacerle a esta carpeta? Puedo aplicarle filtros previamente para que los documentos que yo cargue a esta carpeta, por ejemplo, no me muestren me excluya la bibliografía, o me excluya frases cortas, o me excluya las citas, o me excluya secciones de resumen y métodos y materiales. Y también podría eventualmente limitar la búsqueda a qué repositorios quiero buscar similitudes. Idealmente lo voy a dejar todos encendidos para que la búsqueda sea mucho más completa y le voy a dar clic por aquí en crear. Entonces ya tenemos aquí mi carpeta, grupo de carpetas Summit Américas con su carpeta documentos de prueba. ¿Qué sigue? Voy a poder entregar un documento. Para entregar un documento voy a dar clic en entregar un documento y las opciones que tengo son nombre del autor, digamos que soy yo, Diego Osorio, título del documento, vamos a decir que este es trabajo final. Grupo para informes es una función que su administrador le asigna. Si usted tiene este menú, debe seleccionar y buscar el grupo al cual usted considere que este trabajo pertenece. Esas son decisiones que las instituciones toman. Entonces voy a decir que este trabajo en particular es para los pares evaluadores y voy a elegir el archivo en mi computador. Entonces, lo voy a buscar en mi computador, el archivo, donde sea que lo tenga. Aquí tengo uno, voy a dar clic en abrir y voy a darle clic en cargar. El proceso tarda dependiendo de la extensión del documento. Un documento corto de 3 o 4 páginas como el que estoy cargando debería tardar algunos segundos, 30 40 segundos. Si cargamos un documento extenso de 500, 600 páginas, podríamos estar un poquito más largo, hacia los 35, 40 minutos. Entonces, lo importante es que mientras diga aquí procesando, no tengo que quedarme esperando, mirando cuando cambie, sino sencillamente esperar. Incluso podemos cerrarlo. Aquí ya se procesó como podemos verlo y aquí ya tenemos un porcentaje de similitud como tal. Dándole clic al porcentaje de similitud, lo que la herramienta me va a permitir es ingresar al trabajo, ingresar a los reportes de similitud y empezar a trabajar sobre el reporte de similitud como tal. Esta función de carpetas me permite organizarme mucho mejor, organizar mis trabajos de mejor forma. Importante recordar que aquí a la derecha seguramente usted tenga un número de documentos restantes. Ese número de documentos corresponde al número de documentos que su institución ha contratado o con los que cuentan disponibles. Son documentos que son para toda la institución. Eso también es importante que lo tengamos por allí en cuenta. Con respecto a los parámetros, la herramienta también me permite ajustar algunos parámetros, como seleccionar la carpeta de inicio, cuál quiero que se cargue cuando entre Authenticate, cuántos documentos en orden quiero mostrar antes de pasar a la siguiente página, establecer zona horaria y cambiar el idioma. Y también frente a los documentos, también puedo organizarlos por fecha, título, puntuación o autor del documento en orden alfabético y cambiar el color de porcentaje de similitud, pasarlo de gris a azul a un porcentaje que yo establezca, esto de pronto para generar alguna alerta sobre porcentajes que superen. Por ejemplo, este se encuentra al 100%, excede el que yo establecí, por eso está en color azul. Pero otros documentos, tal vez que no excedan, no me van a mostrar precisamente, vamos a ver si por aquí tengo alguno que no exceda. Este, por ejemplo, que no excede, está en color gris. Esta es la herramienta Authenticate, es una herramienta, como les decía, nos va a ayudar a mejorar nuestros procesos, a fomentar escritura académica, digamos que a proteger a los actores de los fenómenos de publicación científica como tal. Los invito, por supuesto, a que nos sigan acompañando, a que nos sigan escribiendo, a que nos visiten en nuestra página www.turnitin.com. De pronto que la pongamos por aquí en español y vayamos aquí a la sección de recursos, donde van a encontrar muchos más recursos y donde seguramente también nos van a poder por allí a contactar un poco. Tenemos recursos en línea, help.turnitin.com, los que les estoy mostrando. Acompáñenos en nuestras sesiones compartidas y por aquí dejo mi correo. Por cualquier duda que tengan, por favor, no duden en escribirme. Mi nombre es Diego Osorio, parte del equipo de servicios profesionales, y de mi parte no me resta sino agradecerles el haber visto este video.